Y saludamos aquí en Sapiens a nuestra queridísima doctora en medicina tradicional china, Marisa González. Muy buenos días y bien hallada, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ferran. Estupendamente y feliz de volver a estar aquí, contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Estamos en una época, al menos en estas latitudes europeas, que el frío ya empieza a hacer mella en el cuerpo. Y con ello hay como unas antenitas por ahí que empiezan a manifestar pues cierta, podríamos decir, incoherencia con el resto del año. Vamos a hablar de los dolores articulares. Y es muy importante porque cada vez, supongo, y esto es una evidencia, hay más personas mayores que se aquejan de esto. Pero también cada vez más personas jóvenes. Algo sucede y tenemos que dar luz a este problema que podríamos empezar preguntándote, si te parece, ¿por qué aparece el dolor articular en las personas? Y, pues, ¿cuáles son los primeros síntomas? Pero sobre todo, ¿por qué aparece? Efectivamente, vamos a procurar explicar bien por qué aparece más en esta época, en épocas de frío, y por qué cada vez aparece en más personas de diferentes edades. De hecho, los dolores articulares es una alteración del cartílago de las articulaciones. Digamos que las articulaciones son dos huesos, pero entre medio hay un líquido denso que lo que hace es como de almohada para que no rocen los huesos y no nos molesten. Entonces, ¿por qué aparecen estos dolores? Vamos a procurar de pelar la cebolla, como digo yo. De hecho, hay como más de 100 formas de dolor articular. Fíjate si es importante. Y los investigadores dicen que hay más de 100 formas diferentes de dolor articular. Fíjate si es importante porque cada vez abarca a más personas y de diferentes edades, de diferentes latitudes. Vamos a ver por qué sucede esto. En medicina china se le denomina síndrome Bi. ¿Qué significa esta palabra Bi? Significa obstrucción, es decir, una obstrucción de los meridianos. Y esto lo que hace es que cuando, imagínate un conducto, que hay un tapón entre medio, por ahí no va a poder circular nada. Entonces la circulación libre del chi, de la energía, se queda estancada. Y la sangre igualmente. Por esto produce un dolor. Y normalmente donde se generan más estancamientos es en las articulaciones. Vamos a desglosar todo esto. Y en los textos antiguos de medicina china se dice que es el síndrome de los 3 males, el dolor articular. ¿Por qué? Porque ellos consideran que es por viento, por una invasión del viento, del frío y de la humedad. Por eso se le denomina de los 3 males. Porque básicamente es esto, en principio es del factores climáticos externos. Luego también haremos así un poco por alto porque si no, no da para explicarlo todo, pero también puede venir del interior de nuestro cuerpo, pero en principio aparece siempre por patógenos externos, por el clima, básicamente. De hecho, hemos comentado en algún otro programa que tenemos como 2 grandes sistemas defensivos. Uno reside en nuestros digestivos y el otro reside justo debajo de la piel. Los dos dependen de cómo respiramos y de cómo nos alimentamos. Este segundo sistema defensivo que está debajo de la piel se ocupa de abrir los poros cuando hay algo dentro que tiene que ser expulsado. ¿Sudar, transpirar es bueno, saludable? Es buenísimo. Ahora bien, que sea ordenado, un sudor ordenado. Si se suda en exceso es porque estos poros quedan abiertos. Y entonces por ahí también perdemos chi o perdemos energía. Entonces este segundo sistema defensivo, que es como si lleváramos como un pequeño caparazón que nos protege como una funda debajo de todo nuestro cuerpo, por debajo de la piel, cuando tiene que ser expulsado algo interno, se abre el poro y lo expulsamos. Pero
si hay algún patógeno externo o frío o humedad o el ambiente está muy polucionado, este segundo sistema de defensas lo que hace es cerrar el poro para que estos patógenos externos no nos invadan y no alteren nuestro organismo. Entonces, por ahí empiezan los dolores articulares. Y Marisa, por ejemplo, hablabas de factores climáticos, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se da esta, podríamos decir la palabra invasión en toda regla de factores climáticos en el organismo? Efectivamente, si este segundo sistema de defensas está un poco debilitado, que no necesariamente tiene que ser porque estemos enfermos, no, puede ser pues porque tenemos un exceso de estrés sostenido y entonces se debilita un poco este segundo sistema de defensas y no está, digamos, entre comillas, reactivo, no afronta rápidamente, no está preparado para protegernos de los climáticos externos. Entonces, ahí se quedan los poros abiertos y penetran estos factores a nivel superficial y van a afectar a los músculos y los tendones, que es lo primero que aparece debajo de la piel, y también a las articulaciones. Se instalan, se hacen como unas pequeñas bolsitas en las articulaciones, que esto lo que hace, por ejemplo, si penetra el frío, este líquido que está entre medio de los dos huesos de las articulaciones se queda helado, entre comillas, se densifica y entonces molesta. En principio, en medicina china, ya, como hemos dicho, que hay como 100 formas de dolor articular. Cada una de ellas se tiene que tratar de una forma o de otra, en función de dónde provenga este dolor articular. Pero básicamente lo que vamos a hablar hoy es de cuando afecta del clima, de factores climáticos externos que penetran al organismo, pero se quedan en la superficie, a nivel de músculos, ligamentos y tendones, y por tanto a nivel articular, ¿no? Si hace frío, el músculo se tensa, se densifican los líquidos, pero el músculo también se tensa y tira de los tendones y de los ligamentos, porque también se enfrían, se quedan tensos y luego al querer movilizar la articulación nos molesta, hay una molestia. Pero no vamos a hablar de cuando son ya a nivel interno, vamos a hablar solo de patógenos externos hoy. Y por ejemplo, haznos un pequeño resumen de cómo actúa el viento, el frío, como el de estos días, y la humedad en nuestro cuerpo. De hecho, se considera, en cuanto al viento, no se considera tanto al viento en sí, sino a un cambio brusco de la temperatura. De hecho, el viento en principio nunca va solo, siempre va acompañado normalmente de humedad. Entonces, un cambio brusco de humedad, si no tenemos nuestros sistemas suficientemente preparados, no pueden protegernos y cerrar estos poros para protegernos. Cuando es un cambio brusco de temperatura, que a lo mejor salimos con poca ropa y de repente hace mucho frío, si el cuerpo vamos cansados o no descansamos suficientemente bien, el cuerpo no puede reaccionar a tiempo. Esto, por ejemplo, y lo que explicas que está genial, es lo que sucede con, por ejemplo, un futbolista, ¿no? En pleno partido, que ves que se va al banquillo por la razón que sea y de seguida, por más calor que haga, se tapan. Efectivamente. ¿Por qué sucede esto? Pues porque, o por ejemplo, te vas a hacer footing. ¿Qué haces con el footing? Sudas, o haces un ejercicio físico en el que te mueves mucho, pues activas la circulación, activas todo y automáticamente sudas, se abren los poros. Si no vas suficientemente protegido o no te tapas inmediatamente, estas ventanas de los poros de la piel quedan abiertas y cualquier patógeno rápidamente penetra en nuestro organismo. Entonces es cuando estamos como destemplados, empezamos a tener estornudos, porque el estornudo no sería más
que este sistema de defensas que se siente invadido y necesita expulsar, necesita sacarlo. Lo que comentábamos del viento, vamos a mirar de ver las características de cada elemento, ¿no? Del viento, del frío, de la humedad. ¿Cómo es esa molestia? Cuando es de viento, que es no tanto de viento, como hemos dicho, sino de un cambio de clima repentino, ¿qué sucede? Nos molesta una articulación. Pero puede ser, primero, por ejemplo, una muñeca de una mano, y de aquí un rato o mañana me molesta el otro hombro contrario. Y luego me va migrando, es migratorio. El dolor por viento, por invasión, por viento, por cambio brusco de temperatura, es como el viento. ¿Qué hace el viento? Va y viene, se mueve. Entonces, cuando es este tipo de invasión, el cuerpo se manifiesta de la misma forma. Es migratorio, va de un lado a otro. Cuando es por frío, lo que hace es que automáticamente hiela, entre comillas, hiela los líquidos, estanca los meridianos, la energía ni la sangre no pueden circular libremente y ahí se produce un estancamiento. Este tipo de dolor siempre es unilateral, es decir, solo en un lado, en el lado donde ha penetrado más este frío. Y es fijo, es un dolor fijo. Ya es un dolor como más intenso cuando es de frío. Y el de la humedad, que podría ser perfectamente lo que comentabas de los futbolistas o de personas que hacen footing al exterior, sobre todo en estos tiempos que ya hace frío y llueve más. O, por ejemplo, que salimos de casa y no nos hemos llevado un paraguas y nos mojamos, pero no tenemos tiempo de cambiarnos de ropa. Entonces esta humedad va penetrando dentro de nuestro organismo y se queda estancada. La humedad, cuando se permanece, ¿qué tenemos? Frío, genera frío siempre, con lo cual va derivando a lo mismo, ¿no? Cuando es un tema de humedad, es como entumecimiento. De hecho, quien no ha hecho algún deporte o ha sudado en un momento determinado y después aquel sudor parece que entre a un proceso casi de congelación. Exactamente, porque es humedad. Y siempre que hay humedad, siempre hay frío. Lo que tendríamos que hacer es, si podemos, hacernos inmediatamente una bañerita. Más que ducharnos, hacernos una bañerita o tomarnos una infusión diaforética para expulsar esta humedad que está penetrando en nuestro organismo. Es importante que lo más rápidamente posible nos tomemos o una infusión o una bañera para ayudar a que nuestros sistemas expulsen todo aquello que ha penetrado, que luego nos va a generar pues cualquier malestar más allá de una molestia, ¿no? Es aquello que te duele todo. Cuando es por humedad es como un entumecimiento, es una pesadez, es como que, ay, el cuerpo que no tira, que te cuesta. Esto es cuando es por una invasión de humedad. Y aparte, Marisa, de estos factores climáticos, ¿podrías, no sé, hacer o haber otros factores que generen el dolor articular? Tenemos estos exógenos, ¿no? Exacto. ¿Hay otros? Sí. Puede ser por un ejercicio físico excesivo o por un estrés emocional no resuelto. Vamos a mirar de Toma ya este segundo, ¿eh? desengranarlo. Este tiene migas. Sí, porque no somos conscientes. Hoy en día todo el mundo hace ejercicio físico, que está fantástico, porque el ejercicio físico regular es buenísimo para ayudar a que la energía circule libremente, a que la sangre circule libremente, que los músculos estén fuertes pero a la vez flexibles. Entonces es fantástico el ejercicio físico. De hecho, hablas del ejercicio físico, pero hay que entender qué es hacer deporte, ¿no? Ahí está. Porque si acabas yendo a una mesa de quirófano,
¿Hasta qué punto el deporte es deporte? Ahí estamos. ¿No? Esto sería un buen debate analizar. Aquí hay mucha tela. Mucha tela. Sí, porque cada vez hay más, es como no diría como una adicción, ¿no? Al deporte, que está muy bien hacer deporte. De hecho, lo necesita nuestro cuerpo, pero sin excesos. Porque, ¿qué sucede? Si hacemos ejercicio físico excesivo, lo primero que hacemos es debilitar, desgastamos mucho chi, desgastamos mucha energía. Si es regulado, lo que hacemos es moverla, que es diferente, y mover también la sangre. Esto es fantástico, pero si nos excedemos, lo que hacemos es desgastar este chi. Luego, si desgastamos este chi, nuestro segundo sistema defensivo y el primero también se va a debilitar. Luego no va a poder responder ante patógenos externos ni internos. Por lo tanto, esto es importante. Y también sería un ejercicio repetitivo. Por ejemplo, jugar al tenis durante muchas horas. ¿Qué les pasa a los tenistas? Acaban con el típico codo de tenista, la muñeca, la cadera, las rodillas, o las personas que hacen mucho footing. Es un impacto constante sobre las articulaciones, especialmente las rodillas y los tobillos. ¿Qué sucede? A cada impacto vamos presionando los huesos de las articulaciones, con lo cual en cada impacto estos líquidos que hacen como de almohada protegiendo los dos huesos se va presionando, de manera que al final este líquido sinovial que nos protege pues se va a ir desgastando y al final vamos a acabar con molestias de cualquier articulación. También, por ejemplo, una persona que tenga un trabajo que sea físico y que sea repetitivo. Por ejemplo, un informático, ¿no? Que están todo el día, o personas que están en una oficina todo el día en el ordenador. Sí, muchas administrativas que conocemos tienen unos problemas tremendos. Esto está en el día a día. Sí, Entonces sí, sí. es todo del ratón, de estar todo el día, están movilizando demasiado. Si no nos colocamos en una posición correcta y cuidamos luego de flexibilizar estas articulaciones, al final vamos a acabar dañando a las muñecas y a los codos. Al final el ratón no se come el queso, que sino que se come la articulación, ¿no? Ni más ni menos. Y luego, ¿qué pasa? Pues nos operamos, que sí hace falta, pero deberíamos de proteger en función de cada uno sus hábitos diarios, pues hay que luego contrarrestar un poco y proteger aquello en lo que estamos incidiendo más todo el día. Hay que protegerlo. Los dolores articulares, Marisa, ¿quién los padece más? ¿Las mujeres o los hombres? En principio más las mujeres. Porque también, que luego me gustaría hablar un poco más a fondo, ¿qué sucede? Las mujeres, más o menos sobre los 45 años, también tenemos más cambios hormonales, que todo esto lo regula también el riñón, y el riñón es quien se ocupa de todos los líquidos del cuerpo. Y también se ocupa de los ligamentos, pero también se ocupa de los cambios hormonales. Las mujeres tenemos muchos más cambios hormonales y a partir de los 45 años ya el cuerpo ya no genera tanta glucosamina ni tanta condroitina, que es lo que son dos componentes de los cartílagos de las articulaciones. Entonces deberíamos de tenerlo en cuenta, y aunque no nos duela nada, especialmente en invierno, que es cuando hace más frío, protegernos y, si hace falta, o potenciar con alimentos durante el invierno que nos ayuden a regenerar las articulaciones, o tomar suplementos. Yo siempre prefiero alimentos, pero bueno, también están los suplementos. Pero igualmente las mujeres a partir de los 45 años deberíamos de potenciar más alimentos que contengan glucosamina.
Y, bueno, ¿qué alimentos son? Pues básicamente los que son gelatinosos. Sí, Sí, por ejemplo, hay gente que no toman em, animales, ¿no? No toman carne, ujú. pero los alimentos que tienen más gelatina son, por ejemplo, los pies de cerdo, estos alimentos así. Pero si no, las personas que no toman animales, que no ingieren animales, que no se preocupen, porque también hay suplementos de glucosamina para vegetarianos, que están Ujú. muy bien también. No pasa nada. ¿Sirven, por ejemplo, esta especie de, ¿cómo te voy a decir? Gelatinas que están coloreadas con sabor a fresa, limón, o esto Esto ya sería diferente. ya es otra historia? Sí. Luego habrían, por ejemplo, algas también. Las algas también em, regeneran mucho el cartílago, lubrican. Más que regenerar, lubrican mucho el cartílago y los ligamentos. Importante. Y, por ejemplo, Marisa, toda esta invasión, ¿no? Hablabas de factores climáticos, el viento, el frío, la humedad. También hablabas del tema emocional. Puede haber, supongo que también colapso o dolor derivado de el estrés, ¿no? Porque este parece el cuartel general donde envía a las tropas para fastidiar al cuerpo, el Ni más ni estrés. menos. O un exceso, como muy bien decías, de ejercicio físico, etcétera. Si no se reconducen todos estos elementos, puede llegar ya no a afectar alguna parte concreta del cuerpo, sino algún órgano en general. Efectivamente. No he acabado de hablar del estrés emocional que no está resuelto, de un estrés, por ejemplo, una rabia contenida, ¿no? O una irritabilidad que no sea expresada, que me la guarde, todo esto contrae. Si yo la expreso, es como un pico, ¿no? Es como un yo-yo. Si la expreso, sale con furia, pero igual que sube, baja. Y ya la he liberado, ya está. Pero si la contengo, lo que genera es un estancamiento que luego va a provocar una obstrucción a nivel de los meridianos. Entonces, o un sentimiento de culpa que no me expreso porque tengo miedo o a que no me tengan en cuenta o a lo que sea. Y, por ejemplo, personas que tengan algún tipo de complejo, también esto puede realizar un Efect estancamiento. Totalmente, totalmente, sí. Luego, ¿Y por qué se estanca? Porque, claro, un sentimiento de culpa, ¿no? O una situación de estrés. Claro, esto es tan metafísico por ej como la propia metafísica, pero acaba, ¿no?, materializando algo que es un pensamiento o una situación. ni más ni menos. Pero sería diferente. Por ejemplo, por un exceso de estrés es progresivo. Sin embargo, si yo tengo una emoción contenida y sostenida en el tiempo, lo que hace es que bloquea directamente. Es diferente, porque el tema del estrés se puede solventar, lo puedo ayudar a fluir haciendo ejercicio, por ejemplo, lo libero. Si yo contengo, haciendo ejercicio ayudo a movilizar la energía. Entonces, esto, pues bueno, lo puedo ir resolviendo. Sin embargo, si es una emoción de culpa, un sentimiento de culpa, o una rabia contenida porque por personalidad o porque algo en mi historia ha sucedido que me ha afectado mucho y todavía no lo he expresado, esto va a ser como una especie de tapón que no va a dejar fluir. Mucho estrés viene derivado del trabajo, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo puede ser? Déjame lanzar otro globo sonda de estos chulos que hacemos en Sapiens. ¿Cómo puede ser que a día de hoy, sabiendo que el estrés en el trabajo acaba derivando primero en tensión, después puede haber movings, puede haber derivas de alguna patología, bajo rendimiento, ausentismo laboral? ¿Cómo puede ser que estando en el siglo XXI, en el año que estamos, las empresas no dediquen media hora a la salud de sus trabajadores? Porque media hora no es nada al día. Quitas el tiempo que se va a fumar, le quitas el tiempo que la gente ahora está enviando los WhatsApps, sale media hora. Totalmente. Y media hora natural para hacer algún tipo de terapia, algún tipo de algo,
los lunes meditación, los martes un masaje en cráneo sacral, otro en la espalda, un poco de reflexo. Yo creo que si me presento con este proyecto político arrasaría. Pues la verdad es que no sé si te van a hacer mucho caso. No, ya sabes Porque, lo que dijo Albert Einstein. El problema de los hombres buenos es que por ser buenos no se presentan en política. Pero hay muchos hombres y mujeres muy buenas y aptas que están en política. Tengo que total, decirlo porque los conozco. efectivamente, sí. Pero yo creo que es una gran equivocación, porque si cada 2 horas, simplemente 5 minutos, dejáramos que la persona o salga a oxigenarse, o ande un poco, o que cualquier cosa que tome su espacio, los Su break, sistemas, ¿no? Su break. pero solo 5 minutos, tampoco hace falta Ujú. tanto. Es que entonces el rendimiento sería mucho mayor, porque ¿qué sucede? Si vamos estirando el estrés, al final no rendimos ni una parte de lo que podemos rendir cuando estamos bien, cuando estamos fuertes. No tiene nada que ver. No lo entiendo porque no pueden darse cuenta de esto o no quieren darse cuenta, no lo sé. A mí me gustaría que nos llamara alguien hoy aquí, en la radio, ahora diré el teléfono en un momento, de si realmente ella sería mucho más productiva con estas pausas, estos saberes haceres dentro del mundo laboral o no. O y si realmente, si está sufriendo algún tipo de estrés, cómo le perjudica a nivel emocional, a nivel mental, a nivel de salud, esa situación. Y nos pueden llamar, evidentemente, de forma anónima. Totalmente. Es que, Digo el teléfono, si me sí, permites, Marisa, desde Andorra, marcando al 732-000 y después la extensión 14 y gustosamente aquí nos expone si lo está viviendo y cómo lo está viviendo y si se podría haber solucionado o hay solución aún. efectivamente. Y desde fuera de Andorra, con el prefijo más 376-732-000, extensión 14. Muy bien. Muchas gracias. Sí, Nada. Marisa. Te quería hacer una... Cuando fui a hacer las prácticas a Pekín de medicina china, nos obligaban por la mañana y por la tarde, antes de empezar a trabajar, nos obligaban a hacer 1 hora de tai chi o de qigong. ¿Por qué? Porque así ellos dicen que así regulamos, ordenamos bien toda la energía de nuestro organismo, cargamos bien de una forma uniforme a todo nuestro cuerpo y se rinde más. Esto estaría bien extrapolarlo aquí, a Occidente, porque es que no podemos rendir, es imposible. De hecho, ya hay estudios que ya lo dicen, más de 1 hora y media no rendimos lo mismo, no tiene nada que ver. La cabeza está obturada, estamos cansados a lo mejor de la misma postura y ya vamos bloqueando, nos vamos tensionando. Si vamos tensionando, lo que hacemos es generar barreras que no nos permiten ver las cosas claras. Y a lo mejor tenemos un trabajo que a lo mejor solventando una cosa se solventarían varias después a raíz de esta. Pero si no, no somos capaces con la tensión, se cierra todo. Es como si hiciéramos una cortina de humo que no nos permite ver claramente lo que tenemos delante. Entonces no estamos atentos, no nos equivocamos y todo esto repercute en el trabajo final del día a día. Con lo cual también le afectará de una forma negativa a la empresa. Considero, no sé. Sí, parece que incluso a veces, ¿no? Da la sensación pensando mal, ¿eh? De que interesa que suceda esto No sé, para y por qué, ¿no? porque luego la gente enferma, luego hacen bajas, además de que no están bien, no tienen ganas de ir a trabajar y si vas arrastrando los pies a trabajar, imagínate qué trabajo puedes hacer. Y sí, No, y aparte, si hay un problema no resuelto, tú puedes volver de una baja, pero aquello continúa implosionando. ni más ni menos. Y cada vez la bola se hace más grande. No voy con ganas de trabajar, no rindo
Y así yo me frustro porque estoy muchas horas y no estoy bien, pero no estoy bien porque estoy arrastrando, estoy tensando mucho, demasiado la cuerda. Por eso las personas que viven estas situaciones parece como están como tensas, engarrotadas, y Claro, pueden derivar, ¿no? Lo hemos comentado aquí, en dolores articulares. ¿Y cómo puede ser exacto, que me duela? exacto. ¿Mm? Luego, ¿qué voy haciendo? Voy tensando así, voy subiendo los hombros, la cabeza la adelanto porque mi jefe me obliga a que tengo que acabar un trabajo, el que sea, pero es que como no tengo ganas, la cabeza se adelanta, suben los hombros y ya tengo dolor articular en los hombros porque desde los hombros se van contrayendo los músculos y los tendones y ligamentos del codo y clac, 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 clac. Es como si tiras una ficha del dominó y van saltando varias. En cuanto a Ujú. lo que me comentabas, si se pueden afectar luego algunos órganos, sí, a la larga, efectivamente. Si tenemos en cuenta que en medicina china se considera que el hígado es quien lubrica los músculos, es decir, nutre a los músculos de sangre y también a los tendones. Si yo hago un ejercicio físico repetitivo, y, y estoy machacando a mis músculos y mis tendones o acorto excesivamente estos músculos, de momento, si yo tengo un hígado fuerte, va a esforzarse y va a ir nutriendo. Pero va a llegar un momento en que el hígado se va a desgastar y luego ya va a generar otros problemas a nivel orgánico. En cuanto luego a los ligamentos, quien se ocupa de lubricar bien los ligamentos son los riñones. Él se ocupa de lubricar bien todo el organismo. Y los ligamentos no son, igual que los tendones, no son más que conductos que deben estar flexibles y bien lubricados por los líquidos. Si no tensan y ya volvemos a tener dolor articular. Entonces, si a la larga yo cojo demasiado frío o como excesivos alimentos fríos, lo que voy a hacer es que voy a densificar estos líquidos, los ligamentos se van a tensar y voy a generar un dolor articular. Pero es que además mis riñones van a ir respondiendo, pero llega un momento que si yo continúo este hábito, mis riñones ya no van a poder y se van a debilitar. Y luego van a haber otras consecuencias. De hecho, lo tratamos no hace mucho en un programa, ¿no? La importancia de los riñones, que Exacto. cuando fallan los riñones se produce un fallo multiorgánico y se fallece. O sea, es importantísimo. Porque es que los riñones son el almacén energético de todo el organismo. Y cuando hay algún otro órgano que va cansado, se va al almacén energético, recoge recursos y continúa trabajando. Es decir, que si llega un momento en que vamos gastando, pero no aportamos, va a llegar un momento que no van a poder responder ante ninguna situación. Entonces vamos a tener problemas seguro a todos los niveles. Si el almacén está vacío, los otros órganos tampoco van a poder trabajar. Por eso se dice que luego hay un fallo multiorgánico, porque todos los órganos dependen de la energía que hayamos acumulado en nuestros riñones, que en definitiva son el almacén de nuestros recursos energéticos. ¿Y ellos qué necesitan? Pues necesitan, como siempre comentamos, de una buena alimentación, una correcta alimentación y un buen descanso reparador, que no significa que estemos toda la noche con los ojos cerrados, sino que que descansemos, porque podemos tener los ojos cerrados, pero nuestra cabeza no para de pensar y por tanto aparecerán sueños inquietos y no pararé de moverme en la cama. Esto es lo que puede suceder. Por tanto, los riñones son muy, muy importantes para nuestro organismo. Y por ejemplo, Marisa, me acaban de enviar un WhatsApp. Digo, no, llámanos. No, no, Sí. no, no, que me da vergüenza. Bueno, no pasa nada. Que me preguntan qué hacer cuando, y si es el tema que estamos tratando, cuando hay estas personas que ya se empiezan a hacer mayores, que se deforman los dedos, que se van
quedan, no sé, como forma de garra. Efectivamente. Pregunta esta oyente. Muy bien. Esto es ya cuando ya se ha cronificado. Cuando se deforman los dedos, esto significa que ya están también implicados los órganos, tal y como comentábamos. Esto ya es crónico. Entonces deberíamos de empezar por trabajar los órganos, reforzar los órganos y luego ir activando o reforzando el sistema de defensas. Pero esto ya significa que hay una cronicidad, porque primero aparecen molestias a nivel articular, pero a la larga, como comentábamos, luego si no le hacemos caso, van a ir afectándose diferentes órganos. En este caso, básicamente serían el hígado y los riñones. Si no los reforzamos, cada vez se va a degenerar más. El riñón no podrá generar líquidos ni lubricar bien las articulaciones, etcétera. Y ya es una cronicidad. Pero lo primero que le diría es mucho calor a su cuerpo, que no coma cosas frías. ¿Por qué duelen más las articulaciones en invierno? Porque es cuando hace más frío y más humedad. ¿Y por qué duelen más por la noche que por el mediodía? Porque al mediodía hace calor. Aunque estemos en invierno, la temperatura es más suave. Pero en la medida que va descendiendo el sol, va haciendo más frío. Y es cuando las articulaciones se manifiestan, porque hay más frío. Vaya, que cuando cae el sol no tan solo salen los vampiros, sino los dolores. Total. Los que son de frío, seguro. Los vampiros dolorosos. Sí. Vaya. Sí, y por ejemplo, en el caso de dolor articular, Marisa, ¿tú crees que es recomendable tomar más líquido? Porque claro, estás hablando de líquidos dentro, entre los huesos, etcétera, etcétera. Sí, sí. Porque también una de las causas también puede ser que la persona no ingiere suficientes líquidos. Piensa que 2/3 de los líquidos que ingerimos vienen de los que bebemos y el resto viene de los alimentos que ingerimos, de la descomposición de los alimentos que ingerimos. Aquí es el aporte de líquido a nuestro organismo. Pero, ¿qué sucede? Que nuestro organismo, todo este líquido que le aportamos externamente, lo que hace es que luego lo elimina a través de la orina, a través del sudor y a través de las vías respiratorias. Pero luego, claro, nuestros músculos, nuestros tendones, nuestros ligamentos, nuestra mucosa digestiva, todo esto también necesita una parte de estos líquidos. Es decir, que en nuestro cuerpo necesita unos mínimos de líquidos al día, que en general no se ingieren. También tengo que decir que hay muchas personas que dicen, es que no tengo sed. Vale, cuando no se tiene sed, significa que tu organismo tiene humedad interna, que la humedad interna siempre se ubica en los digestivos y generalmente es por una alimentación, porque tienes unos hábitos alimentarios en los que tomas más alimentos que provocan humedad, es decir, estancamiento, alimentos procesados, etcétera, etcétera. Claro, si el cuerpo tiene humedad, no te pide que tomes líquidos, pero tenemos que tener en cuenta esto. También tenemos que tener en cuenta que si haces mucho ejercicio físico, si hace mucho calor, si tomas bebidas más alcohol de lo habitual, si por ejemplo fumas, todo esto son deshidratantes del organismo. Debes de tomar más líquido para que el cuerpo luego tenga suficiente, porque si no tiene suficiente, ¿qué hace? Como recurso se va a los músculos y a los ligamentos y tendones y recoge agua de ahí. Por lo tanto, luego nuestros músculos, ligamentos y tendones se van a tensar por falta de ingerir suficientemente líquido. Por tanto, es muy importante beber.
Estamos en la era de WhatsApp, Marisa, y las cosas son así. Me acaban de enviar otro WhatsApp al más 376-332345, el WhatsApp del programa, que me dicen por qué cuando hay un cambio de tiempo, a esta persona, una señora, le duelen tanto las articulaciones. Claro, porque es como comentábamos antes, claro, es porque su segundo sistema de defensas, es decir, esta capa que tenemos debajo de la piel, que cierra o abre el poro, que nos protege, no está suficientemente fuerte. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Pues seguramente esta persona tiene un estrés sostenido, etcétera, etcétera. ¿Qué debería de hacer? Pues ir siempre, especialmente ahora en esta época, ir más abrigada, pero sobre todo, tomar alimentos que le generen calor por dentro para activar este segundo sistema de defensas. Y sobre todo por las noches, tomar calditos calientes. Ahora te lo iba a decir, ¿no? Sí. Aquello que notas cuando tomas un caldito, una sopita calentita y dices, ¡oh! Ahora ¿no? Uno vuelve a la vida. levanta. Yo recuerdo una vez esquiando, estábamos a 15 bajo cero y con viento, y tuve la sensación que digo, de aquí no salimos. Y nos salvó un cacaolat caliente. Sí. Si no tomamos aquello caliente, creo que ahora la radio la haría Elvis Presley. Sí, porque fíjate que cuando penetra la humedad dentro de nuestro cuerpo o el frío, aunque te tapes, te abrigues por fuera, no te lo quitas. Ya ha penetrado dentro y no te lo puedes quitar. Por lo tanto, hay que darle calor por dentro, especialmente por las noches. Siempre un buen caldito y luego lo que consideres. Pero por la noche siempre cosas calientes. Y luego otra cosa que puedes hacer es ponerte una bolsa de agua caliente en la zona lumbar. Porque es la zona de los riñones y los riñones necesitan estar durante todo, siempre, pero durante todo el invierno bien calentitos. Marisa, que vamos a hacer la asociación de bolsas de agua caliente lumbar de Andorra. Y de zanahorias. Aquí nos hemos hecho vamos a poner zanahoria también. Un monopolio. A ver dónde se pone la zanahoria. Sí. Es muy importante el calor en las lumbares por la noche. Y estos jóvenes de hoy en día, sobre todo las chicas que van con las lumbares al aire o el ombligo al aire, yo les diría que están monísimas, pero no es lo más recomendable para su salud. Ya el sector textil ya se nos ha puesto contento, ¿no? Ya está. Algún que otro más también. Pero bueno. Pero en agosto, ¿no? Ir luciendo, por ejemplo, el piercing en el ombligo, bien. En agosto no pasa nada. Verano. Exactamente, pero ahora ya todo el invierno impepinable. Caldos calentitos, bolsita de agua caliente. ¿Alguna infusión recomendarías que también, no? ¿Es calentita? Sí, todo tipo de infusiones. Todo tipo de infusiones. A mí me encanta la de tomillo. Fantástica. Me encanta. Es fantástica. Pero cualquier tipo de infusión caliente que no sea de naturaleza ascendente. Por ejemplo, una manzanilla, el tomillo, el romero va muy bien también porque ayuda a la circulación el romero. Y es muy bueno y además es antiinflamatorio, con lo cual es fantástico. Sí. Por eso hay un urbano que se llama romero, ¿no? Porque ayuda a la circulación. Exactamente. Ahora empiezo a entender las cosas que suceden en la vida. Marisa, nos quedan poquitos minutos de programa con estos apuntes de humor que siempre va bien cuando hace frío, ¿no? Porque cuando ríes... te destensas. Se destensas, ¿no? Exacto, y cuando tenemos frío contraemos. Voy a dar 3 toquecitos de 3 cositas importantes que recomendaría a todo el mundo. Bueno, permíteme, ya serán 4 toquecitos, porque uno con el timbre de voz que, no lo digo yo, sino lo dicen todos nuestros amigos y amigas oyentes que tienes tan excelente, maravilloso, este ya es uno de los toques, o sea, gracias. Son 4, uno es innato y los otros son aprendidos con el tiempo, y con la experiencia. Sin lugar a dudas. Porque os aseguro que todo lo que recomiendo lo experimento siempre. No recomiendo nada que yo no haya experimentado en mí o que lo haya visto en las personas que acuden a nuestra consulta. Que no haya visto unos buenos resultados. Esto sí que
merece todas las credenciales y todo el respeto de no dar nada que uno no haya probado por sí mismo. Esto es sagrado, sagrado, porque si no, no sabes cómo se puede encontrar la otra persona, ni qué reacciones tiene, o cuándo sí y cuándo no, porque hay que tener unas bases teóricas, pero luego también la experiencia. Y esto es importante, tanto personal, la primera la personal, y luego, bueno, son 30 y algo de años de profesión, entonces ves lo que da más resultado, lo que no tanto, y a partir de ahí puedes recomendar o no. Y que nos honras al programa, Marisa, y nos sentimos orgullosos de que seas una doctora en medicina tradicional china, pero de la primera promoción de Europa que fue a formarse a la China. Sí. Y esto nos honra que haya esta experiencia consumada y contrastada y certificada que tanto y a tantas personas has ayudado y seguirás ayudando, claro que sí. Claro, pero hay que tener en cuenta que yo recomiendo en función de mi experiencia personal y con las personas que acuden a la consulta. Pero luego es la persona la que tiene que hacer su trabajo. Si no, no va a servir de mucho. Voy a dar estos 3 consejitos. Esto me has hecho recordar una máxima de un gran maestro mío, como es Jesús de Nazaret, un profeta espectacular, que dijo: ayúdate y te ayudaré. Ayúdate y te ayudaré. Efectivamente, si no, no sirve de nada. Tú puedes ir todos los días a hacerte terapias, a que te recomienden, puedes ir siempre que quieras, pero si tú no estás dispuesto a cambiar hábitos o a cambiar pues básicamente hábitos, si no estás dispuesto a hacer tus deberes, difícilmente vas a notar resultados. Así es que es muy importante y sobre todo lo que sí que te aseguro es que cuando lo pruebes, tú mismo, tú misma te darás cuenta de cómo están afectando, es decir, el resultado que vas a tener en tu organismo. Y esto es lo que va a servir, no tanto lo que yo te diga, sino lo que tú experimentes. Sin lugar a dudas. Marisa, faltan los 3. Venga, vamos a por ello. Los 3 elementos mágicos. Sí. El rey o la reina es la glucosamina. Glucosamina. Que es lo que es un componente que está en el cartílago de las articulaciones. Esta es importante. Ya hemos comentado que las mujeres, especialmente, todos los hombres también, pero básicamente las mujeres, a partir de los 45 años, el cuerpo ya no genera tanta glucosamina, con lo cual se la tenemos que aportar, porque si no nos van a afectar a las articulaciones. Es importante, o con alimentos o con suplementos, pero especialmente en invierno. Luego, otra cosa que sería muy importante, tomar alimentos que sean antiinflamatorios, evitar, por ejemplo, el tabaco, las bebidas alcohólicas, los alimentos muy procesados. Todo esto... Permíteme, ¿los hidratos de carbono inflaman o no? Sí, estancan. Estancan. Esto está en el pan, está en todas partes. Claro, en la pasta. porque yo lo explico muchas veces, ¿no? El trigo estanca, pero no porque el trigo sea malo. Lo que no es aconsejable es que es todo el proceso que debilita la esencia, el yin que decimos en medicina china, del alimento. Entonces el cuerpo no lo puede procesar correctamente y se queda estancado en los digestivos, generando obturaciones. Por lo tanto, esto hay que evitar, hacer más ejercicio físico para ayudar a movilizar toda la circulación del chi y la energía. Esto es importantísimo. Y tomar alimentos que limpien o que sean antiinflamatorios. ¿Cuáles serían? Pues los alimentos de hoja verde, como las espinacas. Y un alimento que va fantástico es la ortiga. Las hojas de la ortiga joven... Explícame, porque sé, donde hay muchísima ortiga, me la miro, sé que va bien, pero no sé cómo procesarla. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Pues limpiarla bien y luego lo que haces es, la haces como una verdura, como una espinaca, pero también hacerte caldos de ortiga,
porque la ortiga limpia mucho, es muy antiinflamatoria. Y aquellos pinchitos que ves al microscopio que son como agujitas. Hay que limpiarlo. ¿Y cómo lo limpias? Pues con una espátula pequeñita lo vas sacando, porque es un poco trabajoso, entre comillas, pero es que vale la pena porque es tan beneficioso para nuestra salud, porque además tiene un sabor un poco amargo, pero no excesivamente, tipo la espinaca, que tampoco es excesivo. Lo que sí recomiendo, o hervidas también, ¿sabes? O puedes hacer un caldo, que no tienes tanto trabajo, haces un caldo, lo cuelas bien y ya está. Pero lo que recomiendo es que el caldo esté hecho a fuego lento. ¿Por qué? Porque si la naturaleza de la ortiga es amarga, el amargo hace descender, limpia, arrastra impurezas. Pero si lo hacemos a fuego muy alto, lo que hacemos es que cambiamos la dirección del chi. Entonces el cuerpo no entiende. Hacer un caldito a fuego lento, ir bebiendo, o hacerte este caldito con otras verduras y te lo tomas por la noche. Creo que la ortiga bien se merece un día un programa, ¿eh? Hoy tanto, podríamos hacerlo. Tú sabes, no has hecho nunca el experimento, tocas una ortiga respirando normal y bueno, allí tienes una reacción, entre comillas, alérgica y bastante potente. Pero tú te tapas la nariz y la tocas sin respirar y te hace nada. Exacto. Y esto es lo que hacíamos de pequeños. A ver. Luego otra cosa que es muy buena, pero también sería para las articulaciones con la ortiga, hacerte unos masajes en la columna, que te los hagan, ¿sabes? De arriba abajo, de abajo arriba. ¿Por qué? Porque activa la circulación. Esta pequeña erupción que sale de rojez, lo que hace es activar la circulación y hace que la médula, el líquido cefalorraquídeo, circule libremente por toda la columna hasta el cerebro. Y esto es fantástico. Y la última cosa sería polen. Una cosa importante. No tomes ortiga si estás tomando diuréticos. Importante. Y luego el polen de abejas. Tomar polen de abejas también es fantástico porque aporta vitaminas, aporta minerales. Es fantástico. Y tan fantástico es el programa de hoy que nos hemos comido ya casi el tiempo de todo. Marisa, rápido, vuela. Un teléfono de contacto. Si llamas desde fuera, más 376-864-525. Y si llamas desde Andorra, el 864-525. Estamos en Sancara, en la calle María Pla, 33, segundo, tercera. Y acabaremos diciendo, dolores articulares, fuera. Y viva la ortiga. Viva la ortiga, viva el polen, viva la glucosamina. Y viva el cuidado del cuerpo y el calor interno y externo. Y tanto que sí. Marisa, un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. El honor és per a mi. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao. Hola, sóc la Marisa del Centre Sancara. Estic aquí per enviar-te un missatge. Saps que la millor medicació la tenim dins del nostre cos i la reforcem amb els aliments, el correcte drenatge de les emocions i una bona oxigenació del cervell. Al Centre Sancara t'ajudem a harmonitzar el teu cos. Ens pots trucar al 376 864 525. Sàpiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.